¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros conocéis una herramienta psicológica que se llama el autodiálogo? Bien, esta herramienta ha sido muy estudiada y es súper potente y básicamente representa lo que tú te dices a ti mismo y la representación interna que tienes de las cosas. Bien, tengo que decirte que esta estrategia, el autodiálogo, ha sido ampliamente utilizada en la psicología y si se emplea bien es muy potente de cara a aplicar más fuerza. Así que bueno, en este vídeo me encuentro con Infantes, que es una referencia y para mí un ejemplo de congruencia porque es psicólogo y además es campeón de Andalucía de duatlón y por tanto es una referencia en el sentido de que aplica lo que realmente estudia y lo que realmente usa con otras personas, que es muy complicado de encontrar hoy en día. Al final hoy la gente estudia una cosa, pero después no la aplica en sí mismo, después la aplica en los demás, pero no. Bien, en este caso Infantes es un ejemplo de cómo la psicología que él estudia la aplica en sí mismo y la aplica en sus clientes y pacientes. Así que para mí es un auténtico placer estar aquí contigo. El placer es mío, David. Vamos a por ello. A por ello. Os voy a hablar básicamente de cómo afecta el autodiálogo en la zona de estancamiento. Al igual que la zona de estancamiento es una zona bastante exigente a nivel físico, también se vuelve una zona bastante exigente a nivel psicológico. ¿Qué es lo que suele ocurrir en esa zona? Pues precisamente es una zona donde tiene lugar el fallo, ¿verdad? Es donde más probable es el fallo. Sí, tenemos que entender que el punto de estancamiento es diferente en función del ejercicio que estemos realizando. Por ejemplo, en dominadas normalmente, donde más cuesta es a la hora de pasar la barbilla. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla con mucho peso, lo que más cuesta, digamos, es la parte intermedia. Es decir, cuando ni estás muy abajo ni estás muy arriba. En función de los diferentes ejercicios y en función de diferentes factores mecánicos, es decir, al final, pues de tus palancas, lo especialista que seas, etcétera, tienes un punto donde te cuesta mucho más aplicar fuerza y donde es, digamos, mucho más posible que falles ese levantamiento. Exacto. Y como herramienta en ese fallo vamos a presentar el autodiálogo, porque tengo que deciros que el autodiálogo influye radicalmente y de forma rotunda en el rendimiento. ¿Qué ocurre en la zona de estancamiento? Porque básicamente vamos teniendo experiencias de asociacionismo a un autodiálogo negativo. Es muy habitual que ves a las personas entrenar y en esa zona asocian un no puedo más o simplemente no tiene por qué ser de forma explícita, hay veces que es encubierta, es decir, vas teniendo un diálogo negativo respecto a tu ejecución o simplemente traes recuerdos a tu mente y eso te lleva a un diálogo negativo en esa zona. Claro, es muy peligroso. Además, sobre todo, es que es una zona donde hay mucha más tensión a nivel de ligamentos, tendones, exacto, músculos. Y ya de por sí, el hecho de que tú, por ejemplo, en esa zona pues puedas sentir ciertas molestias en algunas ocasiones, porque donde va a haber molestias es en la zona que más te cuesta, sobre todo, ya asocias además ese punto de estancamiento a un conjunto de emociones negativas de todas las veces anteriores que, digamos, han ido imprimando en tu sistema nervioso central. Así es. Y no debemos de olvidar que, como bien dicen los estudios, esta zona es una zona multifactorial, que influyen tanto en aspectos biomecánicos y, obviamente, y para eso estamos hablando ahora mismo de este tema, la psicología, concretamente el autodiálogo. ¿Qué ocurre aquí? Que básicamente, como ha explicado David, esa sensación o esa zona o esa percepción se asocia a algo negativo y ese algo negativo ya te lleva al fallo. Si esto se va repitiendo, imagínate que cuando él prepara la dominada tiene sucesivas experiencias negativas en esta zona, eso se encadena y te lleva al fallo. ¿Cómo tienes que intentar entrenar o aplicar esto que estamos comentando, ¿no? Obviamente hay que entrenarlo, todo requiere de una frecuencia y de una aplicación y tienes que intentar evitar ese diálogo negativo. ¿Cómo? Porque en psicología muchas veces se dicen las cosas pero se quedan a medias. Es como visualiza que te viene bien o aplica las técnicas de relajación y respiración que te viene bien, pero ¿cómo? Pues precisamente pasaros por el canal de David porque tienes además un vídeo muy bueno en la zona de estancamiento, que ahí simplemente sería agarrarte a esa zona, recuerdo que lo haces con cadenas y estancas la dominada justo en ese momento, en la zona de estancamiento, que además si es personal puedes irla variando y ahí aplica el autodiálogo. Es decir, dite algo positivo, va una más o simplemente hazlo de forma encubierta, pero asocia algo positivo a ese momento. Tienes que aprovechar el entrenamiento físico para también asociar algo, una emoción, algo positivo a esa zona y quitarla de tanto negativismo, porque es una zona que se asocia siempre al negativo y si quieres rendimiento hay que positivizarla. Por ejemplo, algo que puede ser interesante, te pregunto, sería, digamos, asociar ese trabajo que estás haciendo en el punto de estancamiento a una única palabra.
por ejemplo, puedo, o por ejemplo, sale, o por ejemplo, una más, de tal forma, digamos, que se vayan imprimando esas sensaciones en esa palabra. De forma que cuando saques esa palabra en una dominada real, pues digamos, todas esas sensaciones y todo ese trabajo previo, digamos, lo puedas extrapolar a lo que estás haciendo ahora. Tal cual, no podemos tener un autodiálogo largo, o sea, no podemos decir una frase, no podemos recordar ni decirnos algo muy extenso, simplemente tiene que ser eso. Vamos, una más, tira. Y la gente me pregunta, pero ¿cuál es la palabra? La palabra es la tuya, o sea, la que a ti te motive, la que a ti te incite al rendimiento, a salir de esa zona. No debéis de olvidar, y David lo ha dicho, que es una zona que vale, que físicamente está establecida, pero hemos visto zonas de estancamiento y puntos de estancamiento en diferentes puntos, por ejemplo, la sentadilla muy abajo, etcétera. Entonces, ha habido levantamientos que decían, no lo puedes salvar, y lo han salvado. Pues ahí marca la diferencia brutalmente en tener un pensamiento de lo saco, voy, a no puedo, el otro día me pasó esto, me rindo, no puedo más. Por lo tanto, es que es brutal el impacto que tiene el autodiálogo en este punto y en esa parte del rendimiento. Esto, por ejemplo, yo lo usaba mucho, por ejemplo, cuando hice el récord de la dominada, a la hora de generar el estado previo antes de hacer ese récord. Es decir, el buscar esa emoción, el buscar esa sensación, el buscar, digamos, todo ese trabajo previo que me haya generado esas sensaciones antes de hacer esa dominada. Es decir, buscar el estado de máximo foco, máxima activación, máxima concentración, y eso es brutal, es que la diferencia es tremenda. De hecho, nos hemos centrado en la zona de estancamiento, pero el autodiálogo existe antes, durante y después. Antes y después puede ser una herramienta que suma o que resta. Imagina tus últimos entrenamientos a la dominada y tener un mal día por cualquier motivo que no tenga que ver con el rendimiento y te vas a casa con ese autodiálogo, ¿no? Como hoy no ha salido, el próximo día no voy a poder. Es algo que no para en el entrenamiento, o sea, es algo que te lleva a casa, que te lo traes, es una mochila que te acompaña. Por lo tanto, no solo es interesante la zona de estancamiento, es algo muy puntual que hemos tratado porque es una zona muy crítica, pero hay que trabajar el autodiálogo en todos los aspectos de la vida, en todos los ejercicios, en todas las variantes, y aplicarlo en todos los sentidos. Yo quiero aprovechar para preguntarte, este autodiálogo al final sucede en cualquier circunstancia, es decir, cuando tú, por ejemplo, estás en un proyecto y algo no te está saliendo bien, también está ahí. Quiero preguntarte por qué herramientas usáis los psicólogos principalmente para revertir este autodiálogo negativo o para, digamos, salirte de ese bucle, ¿no? Como suele decirse. Es una pregunta bastante complicada en el sentido de que muchas veces no hay una herramienta. Igual que te he dicho de que no hay una palabra, aquí no hay una forma. Obviamente la sustitución de ese diálogo es la correcta, pero hay veces que la persona lo tiene súper interiorizado, ¿vale? Imagínate que llevas 23 años diciendo en la zona de estancamiento, joder, en vez de una más, ¿no? Pues imagínate algo que está tan instaurado, quitarlo. Entonces, una de las recomendaciones que yo a veces doy es disociarte de ese momento. ¿Cómo? Pues contando repeticiones, intentando sumergirte en otra tarea, llevando algo que te ocupe la mente que no sea ese diálogo negativo, porque es muy difícil controlar ese pesimismo si lo tienes muy instaurado. Entonces, en ese tipo de casos le digo a la persona, busca una estrategia que intervenga, que te entretenga cognitivamente para eliminar el autodiálogo. Por ejemplo, la música en el calentamiento para tenerte asociado a la letra, algo que no sea el ayer no salió, hoy no puede que no salga. Entonces es algo muy personal, pero que hay que buscar. Brutal. Pues oye, simplemente agradecerte la pedazo de exposición que has hecho, y la verdad que es una herramienta que quizá a la gente desde lejos como que le puede parecer como muy elevado, como muy difuso, porque al final es el problema que tiene la psicología, y es que muchas veces cuesta traer las cosas a tierra y cuesta realmente que la gente lo aplique, pero porque no es como haz 4 repeticiones en press banca, es algo mucho más allá. Y es, digamos, más complejo de verlo o instaurarlo muchas veces. Pero, sin embargo, yo la verdad que os animo a que lo probéis y os animo a que empecéis, digamos, lo primero que os suenen estas herramientas. Exacto. Y lo segundo, que cuando veáis la opción, pues poco a poco, y vais jugando con ellas. Y sin más. Así que, bueno, infantes, muchísimas gracias y gracias por venir desde tan lejos a visitarnos a este centro y hacernos esta pedazo de aportación. A ustedes por darle la oportunidad a la psicología y de estar aquí, porque sois una referencia y gente como ustedes tiene que darle el voto a estas cosas. Muchísimas gracias. Compañeros, si os ha gustado, agradecemos un montón vuestra manita arriba. Nos vemos en próximos vídeos. Cuidaos.